Mis padres me obligaron a ir con Jim porque su hijo de oro se iba a casar y querían que luciera presentable para su boda. Un año después, ahora afirman que les explotó en la cara porque, al parecer, me veo mejor que el novio, así que ahora quieren que vuelva a mi aspecto anterior. De pequeña, siempre fui la niña gorda. Desde que tengo memoria, yo era más grande que la mayoría de los demás niños. En el jardín de infantes, mientras mis compañeros de clase empezaban a descubrir que los hacía únicos, mi tamaño ya me había distinguido y, a medida que fui creciendo, el peso que cargaba se hizo cada vez más notorio. Cuando estaba en la escuela secundaria, era innegable que tenía sobrepeso y mi figura y mi tamaño se convirtieron en un recordatorio constante de que era diferente. La universidad no fue muy diferente. Mientras algunos de mis compañeros empezaron a descubrir quiénes eran o a explorar nuevas facetas de sí mismos, yo seguía envuelta en esa misma identidad, con sobrepeso y a veces luchando con ello. Ser la niña mayor no era fácil. Me expuso a constantes burlas, mofas y comentarios hirientes de quienes no me conocían o no se preocupaban por entenderme. Al crecer, sufrí más acoso del que me gustaría recordar. Mis compañeros de clase se burlaban de mí sin descanso, sus palabras me fueron minando, dejándome profundas inseguridades y dudas sobre mí misma que, a veces, parecían imposibles de eliminar. Me insultaban y hacían bromas groseras, y muchas veces yo era el blanco de las bromas. Siempre me señalaban como si de alguna manera fuera menos merecedora de amabilidad o amistad. Constantemente me dejaban fuera de los juegos, fiestas y reuniones. Me sentía como si siempre estuviera al margen, viendo a los demás experimentar los altibajos normales de la infancia y la adolescencia desde una distancia que no podía cruzar. Estos años de acoso escolar afectaron la forma en que me veía a mí misma y moldearon mi manera de responder al mundo. Me sentía fuera de lugar con los demás y, a cambio, me refugié en los libros. Me sumergí en novelas y cuentos que me permitieron escapar de las luchas cotidianas que enfrentaba. Los libros no me juzgaron. No me miraron con burla. Me hicieron famoso por ser un nerd y, sinceramente, no me molestaba tanto. Comparado conmigo, mi hermano menor, Brandon, era todo lo contrario. Era apenas un año más joven que yo y había nacido con un carisma natural que atraía a la gente. Mientras que yo era más callada y reservada, Brandon se desenvolvía muy bien en situaciones sociales. Tenía una personalidad magnética. Podía entrar en una habitación, y en cuestión de segundos, hacer que todos sonrieran, rieran y quedaran completamente encantados con él. Brandon no solo hacía amigos con facilidad, sino que parecía tener una habilidad innata para conseguir que la gente se pusiera de su lado, casi como si fuera el hijo alrededor del cual la gente giraba naturalmente, y a pesar de nuestras diferencias, lo adoraba. Me tomaba en serio mi papel de hermano mayor y lo protegía ferozmente siempre que lo necesitaba. Cuando empezó a asistir a la misma escuela secundaria que yo, me emocioné. Al principio, ser el hermano mayor de Brandon me hacía sentir orgulloso, como si tuviera un lugar especial en su vida. Pero a medida que él se hacía mayor, las cosas empezaron a cambiar. Cuando Brandon se adaptó a la escuela secundaria y comenzó a formar su propia identidad, comencé a ver un cambio en la forma en que me veía. Empezó a notar lo diferentes que éramos y lo diferente que nos trataban a los dos. Mientras que yo era una persona introvertida y estudiosa, él era vibrante y popular, alguien que rápidamente encontró su lugar entre la multitud cool. Vi cómo se daba cuenta de mis rarezas e inseguridades, las mismas cosas que hacían que los demás me vieran como alguien poco cool. Y una vez que Brandon hizo nuevos amigos, empezó a alejarse de mí. Luego intentaba ignorarme o evitarme en la escuela. Eso me dolía. Realmente me molestaba ver que mi propio hermano me consideraba inferior. Sin embargo, hice todo lo posible por aceptar su decisión, por darle el espacio que parecía querer, aunque me dolía sentir que no solo estaba perdiendo el tiempo. Me fijé en mi hermano, sino también en mi amigo. Pero poco a poco, Brandon dejó de ignorarme y empezó a sumarse a otras personas que me hacían sentir como una paria. Si Brandon y yo nos cruzábamos en los pasillos o durante el almuerzo, él y sus amigos aprovechaban cualquier oportunidad para hacerme sentir humillada. Se burlaban de mí delante de otros estudiantes o, peor aún, hacían cosas como intentar hacerme tropezar cuando pasaba con mi bandeja de almuerzo, todo con el único fin de hacer reír a los demás. Sentí que lo estaba perdiendo, no solo a un nuevo amigo, sino a causa de las mismas burlas y el comportamiento hiriente que había soportado por parte de otros durante tanto tiempo. Estaba constantemente en guardia, tratando de esquivar no solo las burlas de mis compañeros de clase, sino también la humillación que ahora venía de mi propio hermano. Me dolía profundamente, especialmente porque venía de alguien a quien siempre había amado y admirado. Cada vez que Brandon invitaba a sus amigos a su casa, intentaban unirse para atacarme. Irrumpían en mi habitación sin llamar y luego comenzaban a reírse y a señalar mi cuerpo. Me lanzaban palabras como nerd y gordito, como si nada. Me sentía como un animal de zoológico, como si fuera su fuente de entretenimiento. Esos momentos en los que invadían mi espacio y mi habitación me hacían sentir pequeña y aislada, como una extraña en mi propia casa. Varias veces traté de hablar con mis padres sobre eso, con la esperanza de que comprendieran lo difícil que era para mí lidiar con el comportamiento de Brandon. Pero cada vez que lo mencionaba, ellos desestimaban mis preocupaciones. Sonreían y justificaban su comportamiento, diciendo que así era como los hermanos se relacionaban entre sí, que Brandon simplemente estaba jugando conmigo.
Me aseguraron que era inofensivo, llegando incluso a decir que debería relajarme y no tomarme tan en serio las burlas de los demás. Me recordaron que yo era mayor y, por lo tanto, debía tener más paciencia y resiliencia, así que no solo tuve que soportar años de acoso escolar por parte de mis compañeros, incluido mi propio hermano, sino que mis padres también desestimaron constantemente mis preocupaciones. Me hizo sentir sola, como si nadie en mi propia familia viera o comprendiera realmente cuánto me dolía. La única vez que sentí que nuestros padres realmente se daban cuenta fue cuando se trataba de mis notas. Los estudios siempre me resultaron algo natural y me acostumbré a obtener las mejores notas. En cierto modo, era el único aspecto en el que me sentía mejor que los demás. También era la única forma en la que podía hacer que mis padres se sintieran orgullosos, el único aspecto de mi vida que parecía interesarles de verdad. A mis padres les encantaba alardear de mis logros ante amigos y familiares, presentándome como el erudito de la familia, como si mis notas fueran de algún modo una prueba de su éxito como padres. Pero Brandon detestaba las comparaciones. No era un estudiante con un rendimiento académico sobresaliente, ni quería serlo. Pero los constantes recordatorios de mis padres sobre mis logros lo dejaban resentido. Usaban mis notas como un estándar, dando a entender indirectamente que él necesitaba lograr lo mismo. Siempre podía percibir su frustración y enojo, y supongo que por eso hizo lo que me hizo. A veces Brandon intentaba sabotear mi arduo trabajo solo para vengarse de mí. Por ejemplo, se coló en mi habitación en mitad de la noche y me robó mis deberes, a veces justo antes de que tuviera que entregar un trabajo importante. Me despertaba a la mañana siguiente y me daba cuenta de que mi trabajo cuidadosamente terminado había desaparecido. Me entraba el pánico y buscaba frenéticamente entre mis libros, papeles y carpetas, cada vez más desesperada con cada minuto que pasaba. Y allí estaba él, observándome desde la puerta con una sonrisa burlona, disfrutando cada segundo de mi preocupación. Para él, era como una pequeña victoria, una forma de derribarme y recordarme que no era intocable. Sabía exactamente lo importantes que eran mis notas para mí, cuánto de mi valor estaba ligado a ellas, y disfrutaba alterando esa parte de mi vida. Me enteré de que me robaba mis tareas años después, cuando una noche, borracho, me confesó que lo había hecho. De todos modos, con el tiempo, mi relación con Brandon se ha suavizado, aunque estamos lejos de ser cercanos. Se puede decir que hemos madurado un poco y que parte de la amargura de nuestros años de juventud se ha desvanecido, pero el profundo vínculo que a menudo comparten los hermanos nunca llegó a desarrollarse por completo entre nosotros. Después de la universidad, me mudé y comencé a construir una vida en una nueva ciudad con un trabajo emocionante y nuevas oportunidades, lo que significó que no veía a mi familia muy a menudo. Con el tiempo, nuestras interacciones se redujeron a unas pocas llamadas o mensajes de texto aquí y allá. Por eso, el año pasado, cuando planeé una visita a casa para el verano, tenía muchas ganas de verlos a todos. Había pasado un tiempo desde que nos reuníamos todos como familia y yo estaba ansiosa por ponerme al día y reconectarme, pero las cosas no salieron como esperaba. Nuestro almuerzo familiar comenzó bastante bien. Todos parecían felices de verme y, por un momento, me sentí como en los viejos tiempos. Sin embargo, todo cambió cuando Brandon anunció de repente su compromiso. Ninguno de nosotros lo había previsto, al principio, pensamos que tal vez solo estaba bromeando. Sin embargo, quedó claro que hablaba en serio. Me tendió la mano con orgullo, mostrando un anillo impresionante, y no pude evitar admirar lo hermoso que se veía. Sentí una felicidad genuina por él, orgullosa de que finalmente hubiera encontrado a alguien a quien amar y que lo amara a él. Casi tan pronto como terminaron las felicitaciones, Brandon dirigió su atención hacia mí y me preguntó qué había estado haciendo últimamente. Le hablé de mi trabajo y de mi vida y de lo satisfactoria que había sido para mí. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió. No puedo evitar decir esto, empezó a sonreír con sorna, ¿por qué sigues gorda? Si tu vida es realmente tan maravillosa, ¿no deberías haber perdido peso ya? Sus palabras me golpearon como una bofetada y despertaron viejas inseguridades que creía haber superado. La sala quedó en un silencio incómodo y pude sentir que todos me miraban, esperando ver cómo reaccionaba. Me encogí de hombros y traté de reírme torpemente de su comentario, pero pronto mis padres se sumaron a la pelea. Comenzaron a decir que todavía estaba gorda y soltera y que les preocupaba que nunca tuviera hijos. Me sentí muy humillada al oírles hablar así. Mis logros, el trabajo del que estaba orgullosa, la vida que había construido de manera independiente en otra ciudad, nada de eso parecía importar. A sus ojos, mi peso y mi falta de una familia propia eran todo en lo que podían centrarse. Mientras mis padres y mi hermano seguían hablando de mí, sus comentarios me hirieron más de lo que esperaba. Pasé años de mi vida madurando, ganando confianza e independencia, pero en esos momentos me sentía como la misma adolescente insegura y torpe que había sido, desesperada por la aceptación y aprobación de mi familia. Mis padres entonces elogiaron a Brandon por haberse comprometido antes que yo y lo orgullosos que estaban de él. De alguna manera, para ellos yo era la hija menor, exitosa tal vez, pero aún no lo suficientemente buena. Lo que se suponía que sería una alegre reunión familiar se estaba convirtiendo rápidamente en un doloroso recordatorio de viejas heridas. En ese momento, me sentí más como una extraña que nunca. Brandon no se detuvo. Continuó con sus preguntas inquisitivas. Entonces, ¿cuándo te vas a casar?
Quiero decir, ¿tienes novia? Claramente estaba tratando de burlarse de mí frente a todos al hablar de mi vida amorosa. Mis padres rápidamente se sumaron al tema y coincidieron con Brandon en que ya era hora de que yo buscara a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Señalaron que Brandon, al ser más joven, estaba sentando cabeza antes que yo, mientras que yo, al ser mayor, seguía desperdiciando mi vida en mi trabajo. Traté de contraatacar y explicarle que amaba mi vida tal como era, que encontraba satisfacción en mi carrera y en mi independencia. Mi trabajo me pagaba muy bien y me apasionaba. Y además, ¿por qué tenía que buscar una pareja o tener un hijo? Estoy contenta tal como soy. Pero mis palabras no parecieron tener sentido. Mi padre parecía especialmente despectivo, me dirigía una mirada mordaz mientras se burlaba. ¿Qué sentido tiene ganar todo ese dinero si no tienes a nadie con quien volver a casa? Era como si no pudiera comprender que la felicidad pudiera existir fuera del matrimonio o la familia. Sentí la familiar sensación de ser incomprendida, de que mis decisiones de vida estaban infravaloradas. Esta era mi familia, la gente que se suponía que me conocía mejor, pero parecían tan centrados en una versión de la felicidad que no era la mía. Había vuelto a casa buscando conexión y calidez, pero lo que encontré en cambio fueron críticas y burlas. Brandon empezó a decir que esperaba que yo tuviera al menos un acompañante para cuando llegara el día de su boda. Me dijo que no quería que la gente pensara que su hermano era un hombre viejo, miserable y solo mientras se casaba. El comentario me dolió. Negué con la cabeza y le dije que lo intentaría. Fue entonces cuando mis padres me dijeron, sin rodeos, que como faltaba casi un año para la boda de Brandon, incluso si no lograba encontrar pareja, al menos intentaría perder peso y lucir más presentable para su boda. Me dijeron que tal vez después de perder peso, me resultaría más fácil atraer a una pareja. Brandon estuvo de acuerdo con mis padres y me dijo que quería que perdiera al menos unos kilos. Me quedé allí sentada, aturdida y avergonzada, sintiendo un dolor que no había sentido en años. ¿Cómo podía mi familia hablarme así? ¿Realmente merecía sus crueles palabras solo por tener sobrepeso? ¿Se suponía que no debía tener sentimientos solo por estar gorda? Quiero decir, yo era un ser humano normal como ellos. Funcionaba con normalidad como todos los demás. Nunca vi mi peso como un impedimento. Entonces, ¿por qué lo hacían? Incluso salía con mujeres a las que les gustaba tal como era, pero mis padres y Brandon me hacían creer que, de alguna manera, mi peso me impedía encontrar el amor o que las mujeres se me acercaran, cuando ni siquiera era cierto. Quería defenderme, decirles lo hirientes que eran sus palabras, pero me sentía paralizada, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sus palabras me transportaron de regreso a la escuela secundaria, a los días dolorosos en los que mi peso me convertía en un blanco para los ataques. Odiaba la forma tan casual en que mi familia podía sacar a relucir mis mayores inseguridades y ni siquiera preocuparse por cómo me hacían sentir. Así que me senté allí, conteniendo mi dolor y dejé que la conversación finalmente derivara hacia otra cosa. Después de esa visita a mi familia, cuando regresé a casa, me lancé a perder peso con un nivel de determinación que no sabía que tenía. Empezó como una forma de demostrarle algo a mi familia, pero con el tiempo se volvió más personal. Me inscribí en un gimnasio, me comprometí a seguir una dieta estricta e incluso contraté a un entrenador personal. Mi entrenador me ha salvado la vida. Habiendo pasado por su propia transformación de tener sobrepeso a alcanzar un peso saludable, él sabía exactamente cómo guiarme a través de un recorrido personalizado solo para mí. Diseñó un régimen adaptado a mis objetivos y me apoyó en cada paso del camino, dándome impulso y recordándome que debía ser indulgente conmigo misma cuando flaqueara. Esta vez, todo pareció encajar. Comencé a perder peso de manera constante, y a medida que perdía peso, me sentía más liviana, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Por primera vez en mi vida, comencé a sentirme y verme diferente. Mi confianza aumentó de inmediato. Solía pensar que perder peso no tendría un gran impacto, pero realmente lo tuvo. Ahora la gente me ve de otra manera. Los extraños son más amables, más atentos. Mis amigos y colegas me ven con un nuevo respeto, y no puedo negar que siento una especie de validación que nunca antes había experimentado. Es como si de repente me hubiera vuelto visible de una manera que no había sido antes. Con mi nuevo cuerpo llegó un nuevo sentido del estilo. Cambié todo mi guardarropa y lo llené de prendas que solo había soñado con usar. Incluso me hice un cambio de imagen completo en el cabello, probando un estilo atrevido y moderno, que antes me habría dado vergüenza intentar. Tal vez suene extravagante, pero nunca me sentí tan bien. Ahora me miro al espejo y apenas reconozco a la persona que me devuelve la mirada. Es como encontrarme con una versión de mí misma que nunca supe que podía existir. Estoy orgullosa de lo lejos que he llegado, no solo por la pérdida de peso, sino por la confianza y la seguridad en mí misma que me ha aportado. De todos modos, como faltan 2 semanas para la boda de Brandon, mi familia me ha pedido que vuele con ellos y almuerce con ellos la semana que viene para que puedan hablar de algunos planes finales para su boda. Sin embargo, no tengo ganas de volver a casa. No quiero que mi familia vuelva a burlarse de mí y me haga sentir inferior, especialmente después de que finalmente comencé a sentirme bien conmigo misma por primera vez en mucho tiempo.
Ya ni siquiera quiero asistir a la boda de Brandon después de la forma en que él y mis padres me han tratado, pero sé que si no voy, se enojarán mucho y me darán un sermón largo sobre cómo la familia es la familia, y sin importar lo herida que me sienta, debería estar allí para el gran día de Brandon. Así que solo quiero saber, Ida, si no asisto a la boda de mi hermano, actualiza una, wow. Estoy abrumada por la reacción de todos. Algunas de tus sugerencias son realmente hilarantes. No puedo creer que me estés animando a aparecer y a meterme con mi hermano ahora que he perdido todo este peso. Crecer como un niño gordo realmente afectó mi autoestima, especialmente en lo que respecta a cómo me veía a mí mismo. Durante mucho tiempo luché contra la inseguridad, siempre sintiendo que no era lo suficientemente buena o que no estaba a la altura de los demás. Pero leer todos sus comentarios ha sido un cambio radical. Es como si me hubieran ayudado a verme a mí misma de una manera completamente nueva y finalmente estoy empezando a sentirme más segura que nunca. De hecho, ahora estoy pensando seriamente en aparecer en el almuerzo de mi familia y sorprender a todos. Hace mucho que no me ven y como no estoy en las redes sociales, no tienen idea del peso que he perdido. Sería interesante ver cómo reaccionan. Actualización 2, bien, Reddit, todavía no están listos para esta actualización. Tomen sus palomitas de maíz porque esto se va a poner bueno. Decidí volar para asistir al almuerzo de mi familia, como ya había actualizado antes. Pensé que cuando me vieran estarían orgullosos de la transformación que había experimentado, ya que, después de todo, ellos habían sido quienes me habían empujado a lograrla en primer lugar. Seguramente estarían encantados de ver los cambios positivos en mí y finalmente reconocerían el arduo trabajo que había hecho. En el momento en que entré en la casa de mis padres, se quedaron literalmente boquiabiertos. Me miraron atónitos, casi como si no pudieran creer que era la misma persona. Después de un momento, tartamudearon y preguntaron si realmente era yo. Les di un cálido abrazo y me sentí complacido por su reacción. Me elogiaron repetidamente, diciéndome lo guapo que me veía y que no podían creer que fuera yo. Sin embargo, cuando llegó Brandon, las cosas tomaron un rumbo diferente. Al principio ni siquiera me notó, me ignoró como si fuera invisible, tal como lo había hecho tantas veces en el pasado. Pero cuando me levanté para saludarlo, se quedó mirando 2 veces y abrió mucho los ojos por la sorpresa. Soltó una risa extraña, casi forzada, antes de acercarse y presionar sus dedos contra mi estómago, con los ojos muy abiertos, como si necesitara una prueba de que realmente había perdido todo ese peso. Mis padres se rieron de su reacción y le dijeron que ellos tampoco podían creerlo al principio. Mientras nos instalábamos para almorzar, la conversación giró en torno a mi transformación. Brandon y mis padres me acribillaron a preguntas sobre cómo lo había logrado, maravillándose una y otra vez de lo diferente que me veía. Había una sensación de incredulidad en sus voces, como si nunca hubieran pensado que pudiera lucir de otra manera. Brandon, en particular, repetía una y otra vez que nunca había esperado que yo cambiara tan drásticamente después de perder peso. Él comentó: cuando te pedí por primera vez que perdieras peso, nunca esperé que te vieras tan guapo. Ni siquiera sabía que tenías esa mandíbula y esas muñecas debajo de toda esa grasa. Hice una pausa, tratando de mantener la compostura, y le di una sonrisa antes de recordarle: Brandon, siempre he sido guapo. Perder peso simplemente mejoró mis rasgos. Sin embargo, Brandon argumentó que no era solo eso y que había algo realmente diferente en mí. Luego tuvo el descaro de preguntarme: ¿te has hecho alguna cirugía? Porque no hay forma de que te veas tan bien sola. Sentí que la sangre me hervía. La audacia de pensar que necesitaba cirugías para verme bien cuando en realidad había trabajado muy duro para verme como estaba. Lo miré directamente a los ojos y le dije: wow, Brandon. Es increíble que pienses tan poco de mí. No me hice ninguna cirugía, solo mucho trabajo duro y amor propio, algo que tal vez quieras probar en algún momento. La cara de Brandon pasó de la sorpresa al enojo, pero no me importó. Me sentí bien de poder hablar finalmente y ponerlo en su lugar. Antes de que pudiera responder, mis padres intervinieron y trataron de suavizar las cosas a su manera. No deberías ofenderte, dijo mi madre. Los 3 nunca te habíamos visto así. Sinceramente, te ves incluso más guapo ahora que Brandon, y él es el que se va a casar. Brandon se puso aún más furioso después del comentario de mamá. Simplemente lo ignoré y me concentré en mi almuerzo, dejando que mi hermano se enojara. Entonces mi madre intervino: sabes, estaba pensando que tal vez deberías volver a tu color de pelo original. Creo que te verías aún mejor con tu tono natural. Este look rubio te hace destacar demasiado. Tal vez deberías volver a tu antiguo look. Brandon y mi padre estuvieron de acuerdo inmediatamente con ella. Mi padre apoyó a mi madre y añadió que Brandon siempre había sido el hijo rubio de la familia y yo el moreno, por lo que sería una buena idea que volviera a mi color de pelo original, ya que podría hacerme parecer más a mí mismo. Al escuchar sus palabras, me quedé desconcertado. De repente, empecé a sentir que los 3 se estaban uniendo para atacarme y tratar de menospreciarme. Mi peluquero había sido quien cambió mi color de pelo a rubio porque se adaptaba mejor a mi tono de piel y a mi rostro. No tenía nada que ver con intentar destacar o eclipsar a mi hermano. Podía entender por qué Brandon estaba celoso de mí, ya que ahora me veo bien, pero no podía entender por qué mis padres parecían tan descontentos conmigo.
Es como si quisieran cambiarme y volver a ser quien era cuando eran ellos los que querían que luciera más presentable para la próxima boda de su querido hijo. Pero ahora que lo hice, simplemente no podían aceptar la persona en la que me había convertido y, en lugar de celebrar mi crecimiento, buscaban razones para degradarme. Finalmente les pregunté a mis padres, ¿cuál es su problema? ¿Por qué no puedo ser rubia también? ¿Mi hermano tiene ese color o algo así? Hice una pausa, sintiéndome frustrada. No, no lo es. Puedo ser rubia o morena. Es mi elección. ¿Por qué te importa tanto? No podía entender por qué estaban tan obsesionados con que volviera a ser como antes, como si mi apariencia tuviera que encajar con la de antes. Mi madre se burló de mí y argumentó que estaba tratando de sabotear a sabiendas la próxima boda de Brandon al tratar de destacar con mi apariencia. Brandon también intervino y dijo que con mi pérdida de peso, ya iba a destacar, así que realmente necesitaba llevar su color de pelo también. Mi padre, como siempre, se puso de su lado y me dijo que estaba siendo difícil sin ninguna razón y que, como hermano de Brandon, debería ser más comprensivo. No podía creer lo que estaba escuchando. No se trataba de robar nada, se trataba de que yo tuviera la libertad de elegir lo que me hiciera sentir bien. Pero en lugar de apoyar eso, todos se concentraron en cómo podría hacer que Brandon se sintiera incómodo. ¿Saben qué? Ya terminé con esto, dije, las palabras casi ardían al salir de mi boca. Los tres están tan atrapados en su propia negatividad que ni siquiera pueden aceptar que haya cambiado. La verdad es que siempre he sido increíble tal como soy, pero ninguno de ustedes lo vio. Ahora, después de haber perdido peso, todavía no es suficiente para ti. No importa lo que haga, nunca es suficiente. Hice una pausa por un momento, dejando que el peso de mis palabras se hiciera sentir. Se quedaron mirándome, pero no importaba, ya no podía contenerme más. Como todos tienen tanto que decir sobre mí, creo que es hora de darles algunos consejos no solicitados, como los que a ustedes les encanta darme a mí. Primero me volví hacia mi madre, sintiendo que las palabras subían dentro de mí como una inundación. Mamá, odio lo suelta que está la piel alrededor de tus ojos y tus labios, se te caen hacia un lado cuando te ríes. No puedo evitar notar todos tus dientes torcidos y, honestamente, me resulta repugnante. Papá, comencé con tono cortante, eres atrevido. En realidad no tienes derecho a decir nada sobre el cabello de nadie ni sobre su color de cabello. ¿Cómo vas a criticar el aspecto de alguien cuando ni siquiera puedes mantener una cabeza llena de cabello? Vi que su rostro se tensaba, pero aún no había terminado. Por último, me volví hacia Brandon. Y nunca más me hables con condescendencia. Entre los dos, siempre he sido el hermano más guapo, pero ahora, con todo el peso que he perdido, te ves incluso más gordo que yo. Mira esos brazos regordetes que tienes. La cara de Brandon se puso roja y avergonzada, y parecía que estaba a punto de estallar en llanto. Entonces levanté mi vaso, terminé mi bebida de un trago y les di una sonrisa burlona antes de irme, dejándolos a todos sorprendidos y sin palabras. Dije lo que tenía que decir. No podía creer que esas palabras hubieran salido de mi boca, pero no me arrepentí ni un poco. Después de años de ser objeto de sus críticas, merecían ser humillados de esa manera. Después de ese almuerzo, volé directamente de regreso a casa. No quería quedarme en la boda de Brandon. Desde entonces, mi teléfono no ha parado de recibir mensajes de voz y mensajes de mis padres y Brandon. Me han llamado grosera y mal hablada por la forma en que les hablé y simplemente se fueron. Papá incluso insiste en que debería viajar en avión para asistir a la boda de Brandon, diciendo que no se vería bien ante sus suegros si no estoy allí. Actualización 3. Hola. Así que terminé saltándome la boda de Brandon. Gracias a todas tus ideas, en lugar de volver a casa para asistir, decidí darme el gusto de una estadía improvisada en un resort de 5 estrellas. Sinceramente, fue una de las mejores decisiones que tomé en mucho tiempo. Pasé el fin de semana haciendo lo que me hacía feliz. Sin dramas, sin presiones, solo pura relajación. Me consentí con un día de spa, miré mis programas favoritos sin parar e incluso exploré algunos lugares nuevos de la ciudad que quería visitar. También bloqueé a mi familia para que no puedan volver a comunicarse conmigo. Estoy cansada de que me intimiden y solo quiero alejarme de toda la toxicidad y el drama. En este momento estoy concentrado en cuidarme a mí mismo.